Hola, Dios les bendiga nuevamente. Bueno, pues voy a continuar explicando el uso de la herramienta IA Tools. Hoy les voy a explicar el uso del octavo módulo. Es un módulo nuevo al día de hoy, 30 de abril del 2026. Es un módulo nuevo que no estaba incluido en las versiones anteriores. Este módulo trata sobre un análisis literario y retórico usando la exégesis de E.W. Bullinger. Bueno, quiero explicarles un poco en qué consiste este análisis para que ustedes también puedan usarlo. Yo no sé si alguna vez han intentado estudiar o enseñar un texto bíblico o literario profundo. Saben que tarde o temprano nos estrellaremos contra un muro. ¿Cuál es ese muro? Pues el lenguaje figurado. Leemos algo como yo soy la puerta o los ríos baten las palmas y entonces sabemos que eso no puede ser interpretado de forma literal. Sabemos que es una figura literaria, pero cuando abrimos los manuales de hermenéutica para entender a qué figura es o cómo se interpreta, nos encontramos con nombres muy difíciles de aprender. Tan solo el autor, Bullinger, ha clasificado, ahí tiene un catálogo en su obra, de más de 200 figuras que pues son muy, pues la verdad son muy entendibles, pero bueno, humanamente tal vez sea difícil aprendernos más de 200 figuras retóricas. Él ha cargado en su obra monumental pues un catálogo de más de 200 figuras retóricas que extrae de la Biblia. Y aprenderlas todas toma años de estudio y una gran habilidad para identificar y para memorizarlas. Como resultado, pues la mayoría de los estudiantes pues se rinden, ¿no? O simplemente no optamos este tipo de análisis, pues por lo que conlleva. Y a veces terminamos adivinando el significado de los textos basándonos en nuestras percepciones o bien en nuestras emociones. Pero precisamente, ¿qué pasaría si no tuviéramos que memorizar los 200 nombres? ¿Qué pasaría si pudiéramos extraer la lógica de Bullinger y convertirla en una herramienta automática? Bueno, pues esa precisamente es la funcionalidad de este módulo. Y para entender cómo funciona esta herramienta, pues primero quiero que entendamos la genial obra o el genial método de Bullinger. Él demostró que una figura literaria no es un adorno, no es algo poético o tampoco es un error. Es una alteración calculada, si lo queremos ver así, una alteración calculada de la gramática que nos obliga a prestar atención. Bullinger enseña porque descubrió que sin importar el nombre en griego de la figura, todas hacen una de tres cosas. Y esto es lo asombroso de su simplicidad a la hora de clasificar a las figuras retóricas. Bullinger dice que cualquiera de las figuras caen en una de estas tres categorías. La primera pues es la de omisión. El autor quita palabras que son necesarias, pero las quita intencionalmente. En otra clasificación están los de la adición, donde por el contrario, el autor añade palabras como una especie de pleonasmos, ¿no? Algo que como que suena obvio, pero se vuelve a mencionar o a reafirmar, como el tipo subir para arriba. Sí, suena como que obvio, pues obviamente tiene que ser para arriba, ni modo que para abajo, ¿verdad? Pero más o menos esa es la idea. O sea, el autor añade palabras que parecen estar de más, pero en realidad tienen un propósito, ¿sí? Esa es la adición. Y la sustitución, bien, el autor puede optar por cambiar una palabra lógica por otra que es incompatible. Bullinger ha detectado que en algunas figuras retóricas su propósito o su función
es esa, sustituir una palabra lógica por otra que aparentemente es incompatible. Y bueno, nuestra herramienta utiliza obviamente la inteligencia artificial para escanear cualquier texto bajo esta exacta premisa matemática y funciona como un escáner de rayos X para el texto. Así que bueno, pues les presento la herramienta, es el módulo número 8 y les quiero mostrar pues con un ejemplo. Bueno, vamos a pulsar el módulo 8 y vamos a teclear, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, Lucas capítulo 2, verso 46, ¿sí? Copiamos y abrimos una IA y pegamos. Muy bien, enviamos. Y bien, aquí nos está trayendo los resultados. Aquí el módulo más bien, el módulo 8 tiene que ver con el análisis de un texto bíblico bajo el método de Bullinger. Y Bullinger ha propuesto un análisis que consiste en cinco fases. La primera fase es la prueba literal, que es tratar de intentar leer el texto como un manual de biología, algo literal, ¿sí? Y nos arroja una alerta, ¿sí? Por ejemplo, un mamífero rumiante no puede borrar culpas mortales, ¿verdad? Hay una imposibilidad. Bueno, les explico las fases de manera rápida y ahorita lo vemos en la prueba que vamos a hacer. La fase uno, pues es leer literalmente, tratar de leer todo el texto literalmente, ahí. Y leerlo literalmente nos va a, a dar la oportunidad de localizar el conflicto. La fase 2 aísla el conflicto y nos dice exactamente qué palabras chocan, porque hay un choque. Cuando nosotros leemos la escritura, si lo tratamos de interpretar literalmente, inmediatamente chocaremos con algo. Va a decir, esto no puede ser literal. Y ahí es donde empieza el conflicto, pero es parte del análisis. Este conflicto nos dice exactamente entonces qué palabras chocan. La palabra Jesús choca con la palabra Cordero, ¿no? Y bueno, la fase 3 pues detecta qué operación, ¿sí? Es decir, en lugar de obligarnos a recordar nombres griegos, nos explica el mecanismo, nos dice, aquí hubo una sustitución, puede ser una metonimia, perdón, o una metáfora, lo que sería, el autor puede cambiar el efecto, el sacrificio por el instrumento que es el cordero y nos lo explica con palabras sencillas. Sí, en eso consiste la fase 3. La fase 4, pues en la fase 4 estaremos extrayendo el mensaje real y bueno, la herramienta reescribe el versículo sin figuras literarias entregándonos la verdad pura. Jesús es el sacrificio definitivo provisto por Dios que elimina la culpa humana. Ya traducido sin figuras y sin ningún tipo de retórica ahí, se vuelve más entendible. Y finalmente el apoyo exegético. En la fase 5 encontramos cómo es que la Biblia se interpreta a sí misma. Se dice en una máxima que los pasajes oscuros deben ser interpretados mediante pasajes más claros, ¿no? Entonces eso es lo que encontraremos en la fase número 5. Si hay algún pasaje oscuro, bueno, nos proporcionará los pasajes que aparentan ser más claros y la cual podemos nosotros encontrar mejor claridad en pues en la interpretación del pasaje, ¿no? Y bueno, si de por sí ya era claro, entonces vienen estos a confirmar lo que ya se vio, ¿no? Entonces, confirman la verdad o nos dan una base sólida para que nuestra interpretación sea también sólida, ¿sí? Y pues finalmente pues está el cierre que, bueno, aquí es un valor agregado de la herramienta, ¿no? Que ya no
Ya no es necesario hacer muchos malabares para tratar de llegar a la interpretación, sino primero buscamos la precisión, ya no interpretamos basándonos en lo que sentimos, sino en lo que dice el texto, ¿no? En segundo, tenemos claridad, obteniendo explicaciones claras y didácticas listas para ser enseñadas a cualquier audiencia. Y en segunda, pues bueno, creo que nos va a reducir muchísimo el tiempo que pasamos en el estudio o en la búsqueda, sobre todo de la información, porque a lo mejor el método no es complicado de entender ni de aprenderse. Si son 5 fases muy sencillas, como se los dije, se lee literalmente, llegamos al choque, que es el conflicto, identificamos qué causa ese conflicto y extraemos, ¿no? Pero a la práctica, hacer esta labor de investigación es demasiado pesada, es demasiado laboriosa, porque pues no tenemos la misma cultura, no tenemos la misma, no entendemos tal vez los usos que se daban a las frases, a las palabras, a las o hasta ciertos gestos también podría ser, ¿no? Entonces, pues aquí va la muestra de lo que les acabo de explicar. Bueno, pues nosotros analizamos Lucas 2:46, que dice el texto: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Bueno, aquí hemos agregado un spoiler. ¿Qué es el spoiler? Bueno, en las películas es adelantar detalles de las películas que no han sido estrenadas. Entonces le agregué a la herramienta un spoiler que nos va a adelantar qué género literario es lo que estamos leyendo y qué figura retórica es la que vamos a encontrar, ¿no? Antes de adentrarnos, ya estamos, ya debemos de tener presente que el género literario pues es narrativa biográfica, ¿sí? La figura retórica pues sí es hipocatástasis, ¿sí? Es decir, una comparación implícita fuerte, más una metonimia de la causa, es decir, la posición física representa una autoridad moral e intelectual. Y bueno, ¿y por qué lo dice? Bueno, pues vamos a verlo. En la fase 1 dice que es lo que tenemos que hacer, es leerlo literal, vamos a leerlo literalmente, dice: si leemos de manera 100% literal, es que un niño de 12 años, es decir, Jesús, está físicamente en un edificio llamado templo, sentado en una postura de descanso, está rodeado por un grupo de hombres doctos, físicamente situado entre ellos, realiza 2 acciones, auditiva y verbal, es decir, escuchar y hacer preguntas. Es posible, sí, un niño puede estar sentado, puede escuchar y preguntar. Sin embargo, en la cultura judía del siglo I, un niño sin formación rabínica formal no se sentaba en medio de maestros acreditados como un igual. Literalmente es posible en términos biológicos, pero lógicamente es incoherente en términos de jerarquía cultural. Por lo tanto, alerta. ¿Sí? Hay una imposibilidad literal detectada. No es biológica porque sí es posible, un niño puede sentarse donde quiera, ¿sí? Pero según la cultura no debe ser posible esto porque un niño no puede ponerse al nivel de los doctores de la ley. Entonces algo hay aquí, ¿no? Entonces esa es la alerta. No es biológica, sino socio-jerárquica. Entonces aquí nos encontramos en la fase 2, vamos a identificar y analizar el conflicto. ¿Y cuáles son los choques detectados? Bueno, la posición física, está sentado versus los doctores que normalmente enseñaban de pie o sentados en una cátedra elevada. Un niño de 12 años en esta cultura debería estar de pie o al margen, no en medio como un igual o como un par, ¿no? Relación espacial, dice en medio, implica inclusión en el círculo de autoridad. Normalmente los discípulos se sentaban a los pies o fuera, no entre los maestros. Se dan cuenta que una simple posición o simples palabras que nos denotan la posición y el lugar nos van a dar una información muy importante. El orden de las acciones, miren, dice oyéndoles y preguntándoles. Primero escucha, postura de alumno, luego pregunta, postura de quien examina. En pedagogía rabínica, los niños no preguntaban a los doctores preguntaban a los alumnos, ¿sí? El movimiento implícito, María y José lo hallaron
búsqueda de 3 días. El texto no dice que los doctores lo invitaron a sentarse. Jesús ya estaba allí sentado como si tuviera derecho propio. Esto crea una anomalía lógica, como cómo puede ser que un niño sin título pueda estar de manera funcional y espacialmente igualado a la de los expertos. ¿Sí? Entonces, ¿qué figura literaria aquí? Entonces, la figura es la hipocatástasis. Es un tipo de metáfora intensa donde una cosa se expresa directamente con palabras que normalmente describen otra sin aviso de cómo. ¿Sí? Es decir, está ahí, pero ¿cómo fue posible? No sabemos, ¿no? O sea, bueno, no es que no sepamos luego, sino que no está claro. La mecánica. Lucas toma términos de autoridad, docente, sentarse en medio, escuchar como juez que evalúa, preguntar como quien interroga y lo aplica a un niño. Nos dice Jesús era como un maestro, sí, más bien no dice Jesús era como un maestro, sino que lo presenta literalmente ocupando el lugar de un maestro. Además hay una metonimia, ¿sí? Está sentado en medio, ¿sí? Representa estatus de igualdad intelectual y jurídica. En la cultura semítica, la postura sentada indica autoridad para enseñar o juzgar. Ejemplo, Moisés sentado para juzgar en Éxodo 18:13. ¿Qué operación hace aquí Bullinger? El texto ha sustituido la realidad esperada, un niño de pie o en el borde, y lo reemplaza por una imagen de autoridad plena, sin un conector comparativo. Es un cambio de lugar de la periferia, o sea, de estar alrededor o de estar enfrente o de estar lejos, a estar en el centro, expresando como un hecho físico, pero que en realidad es teológico. Bueno. Ahora viene la fase 4, que aquí es donde se esclarece todo, el mensaje real. Bueno, la traducción directa sería esta. Jesús, a pesar de tener solo 12 años, manifestó una comprensión y una autoridad espiritual tan evidentes que los doctores del templo lo aceptaron como un interlocutor válido, en pie de igualdad funcional. La explicación pedagógica para enseñar, pues bueno, es que estaba sentado y en la Biblia sentarse era una posición de enseñanza. La palabra en medio no era casualidad. El centro es un lugar de mayor honor, ¿sí? Y control del debate. Indica que Jesús no era un espectador, sino era el eje de la atención. La palabra oyéndoles no es pasividad, es más bien en el método rabínico el maestro oye para luego responder. Podemos entenderlo como que está juzgando, está analizando lo que le están diciendo para después argumentar, ¿no? O después contestar. Jesús primero escucha para luego dialogar desde esa ley. ¿Sí? Preguntándoles, no son preguntas de ignorancia, sino la hermenéutica hebrea dice que preguntar es examinar, poner distinciones o argumentar, ¿no? Y a menudo corregir, ¿sí? Jesús actúa como uno que tiene autoridad para preguntar. ¿Qué significa esto para el lector? Bueno, pues que Lucas está mostrando que la identidad divina de Jesús trasciende la edad y la formación humana. La lógica literal falla porque el texto forza al lector a ver que aquí hay un maestro, no en potencia, sino en acto, mucho antes de su ministerio público. Y bueno, aquí tenemos el apoyo exegético, versículos proposicionales que confirman el análisis que ya se hizo, ¿no? Mateo 23:8 dice, vosotros, en cambio, no os hagáis llamar rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Conexión, que Jesús es el único maestro desde niño. Lucas lo muestra sentado, Mateo lo declara explícitamente. Juan 7:15, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? La conexión es que confirma que la autoridad de Jesús para enseñar no provenía de la formación humana, sino de su naturaleza divina, lo que se ve en Lucas, ¿no? 2:46. Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Es decir, que el Mesías prometido tendría sabiduría sobrenatural desde su infancia. Lucas documenta el cumplimiento literal de esta profecía. Bueno, pues esta es la herramienta que va a servir demasiado aplicando el método de las 4 fases o 5 fases.
de este erudito de la interpretación, Bullinger, y pues bueno, ya está disponible en la herramienta para que podamos usarlo. Que Dios les bendiga.